Hoy nos toca hablar sobre Mateo 22. En el corazón de cada ser humano existe una lucha constante, permanente. Es una batalla silenciosa por la lealtad, Como un territorio en disputa, nuestro corazón es codiciado. Nuestro corazón es codiciado por dos cosas, por dos fuerzas muy poderosas: Dios o el mundo, o Satanás. Ya sabemos que el mundo, la corriente de este mundo, va conforme al príncipe de la potestad del aire. Y hay dos fuerzas que luchan entre sí por conquistar el corazón del ser humano. Y eso es lo maravilloso. Lo hemos cantado esta mañana. ¿Qué llevó al Hijo de Dios a encarnarse, a venir a este mundo? Si no es otra cosa que el anhelo del Padre de tener relación con nosotros. Así nos amó el Señor. Ahora, esta lucha no es nueva. Es una lucha que vemos reflejada en la pregunta que los fariseos le hicieron a Jesús sobre la cuestión del tributo al César. ¿Hay que dar al César o no hay que darle? O incluso también en la pregunta sobre cuál es el más grande de los mandamientos. Estamos recorriendo una semana trascendental. Germán lo decía ya el domingo pasado y yo no puedo dejar de mencionarlo. Es la última semana en Jerusalén. Jesús ya dejó Galilea, emprendió el viaje, puso su rostro firme y ahora ya no habían medias tintas. De hecho, la controversia con los líderes religiosos en el templo y en Jerusalén va a ser crisis permanente, chispazos que surgen hora tras hora, a todo momento, en todo tiempo. Y es la semana clave. Es la semana clave para la conquista de millones de corazones a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos. Porque esa conquista será una maravillosa realidad. Por eso a esta semana se le llama la Semana de la Pasión. La Semana de la Pasión. El domingo comenzó con la entrada triunfal y terminó con Jesús en Betania. El lunes comenzó con la maldición de la higuera y por la noche el Señor otra vez regresa a Betania. Y el martes es un día muy, muy, muy intenso. Yo no sé si alguna de las cosas que estamos leyendo entre el capítulo 21 y 22 ocurrieron todas el lunes o todas el martes. Cuando vas a la cronología, bueno, la mayoría pone el capítulo 22 en ese martes de conflictos y de luchas. Un día muy intenso para Jesús. La idea principal de Mateo 22 es la siguiente, y quiero que la leamos antes de ir al texto bíblico porque ya nos ayudará para ubicarnos los temas que tenemos en esta mañana que mirar. Jesús confronta a sus oponentes con preguntas y parábolas que revelan su sabiduría y autoridad. Y a través de estos encuentros, 5 cosas vamos a encontrar en el capítulo 22. Jesús enseña sobre la naturaleza del reino de los cielos. En segundo lugar, la importancia de equilibrar nuestras obligaciones con Dios y con el Estado, la cuestión del tributo. Luego, la realidad de la resurrección, porque vendrán los saduceos a preguntarle a Jesús sobre la resurrección. Luego, la gran pregunta sobre el mandamiento, el amor como el mandamiento principal, y acabará el capítulo con
la verdadera identidad del Mesías. Y en medio de todo eso, Jesús responde preguntas y acabará él haciendo preguntas. Ya en algún momento los ha puesto contra la espada y la pared a los fariseos, ¿no? Pero ahora lo volverá a hacer él también en medio de toda esta controversia. Primeramente, la parábola de la fiesta de las bodas, Mateo 22 del 1 al 14. Y dice que respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Vaya parábola, vaya historia. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así que aquí tenemos también una idea clave. Ya no vamos a hablar de ideas principales. La idea principal ha sido un resumen de los 5 apartados que encontramos a lo largo del capítulo. Ahora tenemos otra idea clave para la parábola de las fiestas, y es esta. La parábola nos enseña sobre la invitación de Dios al reino de los cielos y la respuesta que damos a esa invitación. Nos muestra que la salvación es ofrecida a todos, pero no todos la aceptan de manera correcta. Así que nos encontramos primeramente con la invitación y el rechazo. El rey representa a Dios, el hijo, el de la boda, representa a Jesús. La fiesta de boda simboliza el reino de los cielos. Y los primeros invitados, ¿quiénes son? Obviamente, el pueblo de Israel, el pueblo judío, que a pesar de haber sido ellos escogidos, elegidos, rechazaron la invitación. Y este rechazo muestra la incredulidad y la falta de aprecio por la gracia de Dios que los había invitado a una boda. Aquí tenemos claramente el llamado de Dios el Padre. Él quiere que todos entremos en su reino. Los dones son buenos y perfectos. La oferta de la gracia es amplia. Venid, venid. Los toros, los animales engordados, todo está preparado para la boda. Es una fiesta de bodas y quiero que vengáis a la boda eterna que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y claro, aunque Dios quiere que todos estemos con Él para siempre, para disfrutar con Él, porque sus dones son buenos y perfectos, lamentablemente encontramos el rechazo de los invitados primero. Y entonces, claro, la invitación habrá de extenderse, tanto malos como buenos. Y esto representa la apertura de la salvación a todos los pueblos. El pueblo de Israel se negó, lo rechazó, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio el privilegio, el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero claro, a pesar de esa invitación, la invitación era sorprendente,
Porque no solo era un mensaje que decía, venid, venid todos a la boda. La idea es que se les proveía el vestido también para la boda. Cuando alguien nos invita hoy a la boda, nos lo tenemos que pensar, ¿no? Uy, ¿qué me voy a poner? El traje que usé la última vez no lo voy a repetir, ¿no? Y además tengo que hacer un regalo. Aquí no era así, ¿eh? Probablemente el dueño, el que preparaba la boda, ofrecía gratuitamente los vestidos, porque el vestido aquí obviamente es un símbolo de la justificación por la fe. Para estar vestidos, tenemos que estar revestidos de la justicia de Cristo. Es una vestidura que se nos regala, que se nos da por gracia. Por eso ahí venían buenos y malos, de todo tipo de personas. No había distinción. No había que ganar medallas ni ser mejores que otros. La invitación es amplia para todos los que acepten la invitación y se coloquen los vestidos apropiados. Y obviamente esa vestidura de la justicia de Cristo, al que no conoció pecado, dirá Pablo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Los que me estáis escuchando esta mañana y que no habéis tomado una decisión por Cristo, que no habéis dicho, Señor, revísteme de tu justicia. Es una decisión voluntaria. No la puedo tomar yo por ti, ni la puedes tomar tú por mí. No la puedo tomar ni por mis hijos, ni por mis nietos, ni por los amigos más queridos que yo pueda tener en la vida. La decisión es personal, es voluntaria. Es una justicia que Dios te comunica cuando tú individualmente decides recibirla. Y es por eso que nos encontramos con un invitado que estaba en medio, pero no estaba vestido. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Y sabes qué pasó con ese hombre? Enmudeció. No supo qué decir. No supo qué decir. Y en esta parábola donde vemos la gracia de Dios fluyendo, invitando, atrayendo, queriendo salvar, queriendo alcanzar a las personas, revistiendo de justicia como una persona engalanada para una buena boda. Me voy a poner melancólico, se casa mi sobrina en unas horas en Mendoza, la hija de mi hermano Adrián. Es dura la distancia a veces, ¿eh? Está de boda toda la familia allí, están comenzando a llegar fotos, han viajado familiares de distintos lugares de Argentina. Va a ser una tarde melancólica para nosotros hoy, sin duda. Y ahí están, engalanados, vestidos para la foto, para la boda. Y es un vestido que Dios regala, que Dios entrega todo a aquel que lo quiere recibir. Pero en medio de aquella boda hay uno que no se ha colocado ese vestido. Y es por eso que en medio de una parábola de gracia, de bendición, de lo hermoso que es una boda, está la parte triste y amarga de la ira de aquel señor que ha visto cómo han rechazado a sus hijos, cómo no han querido la boda, que incluso han matado a los siervos que fueron a invitarle. Los han despreciado, los han llegado a aborrecer y les han llevado a la muerte cuando llevaban una tarjeta de bodas. Pero claro, la parábola es seria, es la naturaleza del reino de Dios. Dios quiere salvar, pero a Dios no se le toma el pelo. La paga del pecado es muerte. Y si no estás revestido de la justicia de Cristo, que Dios la comunica por gracia a todo el que cree, a todo el que la acepta, a todo el que la quiere recibir por fe, en esta hora te estás exponiendo
Aquí un día el Señor de la boda te diga, ¿qué haces aquí tú? Estuviste en medio, domingo tras domingo, semana tras semana. Fuiste amigo de personas que se vistieron para la boda, pero tú no quisiste ponerte el vestido. Así que esta es una historia bonita por un lado, pero una advertencia seria y triste por el otro. Porque el rechazo es un rechazo eterno. Es un rechazo eterno. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tal vez es una historia de cristianismo nominal, porque el invitado ese estaba en medio, se movía. Los otros ni siquiera habían notado la diferencia. Probablemente son los ojos del Señor de la boda lo que ven que no hay vestidos apropiados. Y ya el Señor lo había advertido en la parábola del trigo y la cizaña. En medio de los creyentes, en medio de las iglesias, tristemente, hay cristianos nominales. Pero, amados hermanos, la fe que justifica es una fe que santifica. Y cuando uno observa un creyente que vive en desobediencia, que toma decisiones en contra de la voluntad de Dios, que va por la vida haciendo lo que le viene en gana en lugar de vivir en santidad y buscando agradar a Dios en todas las cosas, uno seriamente se pregunta, ¿qué tipo de cristiano es este? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo estás vestido, querido hermano? ¿Qué se percibe en tu vida? ¿Estás revestido de la justicia de Cristo? ¿Has aceptado la invitación? Pero seguimos adelante. Tenemos la pregunta de los herodianos ahora. Y en el versículo 15 al 22 dice que fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Así que los fariseos tenían discípulos, aspirantes, dice alguna otra versión. Diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, como quien no quiere la cosa, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Dad pues a César, les dijo, lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron. Y dejándole, se fueron. Y aquí la idea clave es que este pasaje nos enseña sobre la importancia de equilibrar nuestras obligaciones con el Estado y con Dios. Jesús, con su sabiduría, nos muestra que debemos cumplir con nuestras responsabilidades terrenales, pero sin olvidar nuestra principal lealtad a Dios. Estos fariseos vienen y tienden una trampa. Fariseos y herodianos. Ya los hemos visto en alguna otra ocasión, Se odiaban entre sí. Los fariseos eran un grupo religioso que se oponían a la ocupación romana de Judea. Los herodianos eran un partido político judío que apoyaba a Herodes Antipas y a la política instituida por Roma. Eran dos grupos enconados, pero se unen contra Jesús.
Los que estaban a favor de Roma, los herodianos, eran gente generalmente con una buena posición económica y que la quería mantener. No quería arriesgarse a perder su estatus. Y entonces la connivencia política le venía muy bien. Y los fariseos envían a los aspirantes. No van ellos, van a los discípulos. A ver, vosotros que tenéis que ganaros medallas. A ver si conseguís vosotros hacer pisar el palito a Jesús. Que caiga en la trampa. Eso os dará mucho renombre, mucho respaldo. Vais a avanzar muchísimo en la carrera por ser el fariseo del año. ¡Venga! No van ellos, mandan a los aspirantes. Pero claro, en realidad eran tan hipócritas que no les impulsaba el amor a las leyes de Dios a los fariseos. Y a los herodianos no estaban impulsados por el amor a Roma tampoco, en absoluto. Ni unos ni otros. Y claro, Jesús, que conoce los corazones, les responde con sabiduría y autoridad. Y la respuesta de Jesús es una de las que me llevó a escoger el título. ¿A quién pertenece tu corazón? ¿A quién pertenece tu corazón? Jesús no solo evadió la trampa, estableció un principio fundamental. Debemos cumplir nuestras obligaciones cívicas, tenemos que pagar impuestos, respetar las leyes, pero nuestra lealtad primero es a Dios. Es a Dios. Hace 15 días o una semana, fue el sábado de la semana pasada, estuvieron un grupo de profesores de ERE aquí reunidos. Nos pidieron el local para hacer la reunión con todos los profesores que enseñan religión evangélica en las escuelas de Pontevedra. Eran 15 o algo más. Y me pidieron que les diera un devocional de 5 minutos. Tenía que ser cortito, 5 minutos. Y el Señor esa semana, leyendo la Biblia cronológica, había estado leyendo el capítulo 1 de Éxodo. Faraón, que llama a las parteras. Las parteras eran las matronas del pueblo de Egipto. ¿Y para qué existen las matronas? ¿Para matar o para dar vida? Para dar vida. Las matronas trabajan para que la mujer embarazada lleve un buen proceso durante el embarazo, las preparan para el momento del parto y están ahí pendientes de que todo salga bien. ¿Por qué? Porque quieren conservar la vida del niño y la vida de la madre. Ese es su trabajo. Pero a veces las autoridades en las manos de Satanás cambian absolutamente todo. Y de pronto el faraón llama a estas conservadoras de vida a transformarlas en ejecutores de la muerte. Y nada menos que de bebés. Matad a todo niño que nazca. Y tristemente, las enseñanzas que hoy se están impartiendo en los colegios públicos en nuestro país, muchas de esas enseñanzas han recibido la orden de enseñar filosofías que conducen a la muerte. Y profesores que debieron y que deben fomentar la vida, la formación, la sabiduría. El gobierno las transforma para que comiencen a sembrar semillas de muerte y de frustración en la vida de nuestros hijos. Pero ¿sabes una cosa? Las parteras temieron a Dios. Ahí está la clave.
Primero, Dios. La lealtad es con Dios. Y amados hermanos, hay muchas filosofías que van a estar entrando, y no solo en los colegios, en tu casa, en tu hogar, por YouTube, por la tele, por las películas. Muerte, muerte, muerte. Eso es lo que Satanás quiere sembrar en la vida de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Pero nosotros somos llamados a tener lealtad hacia Dios, a temer a Dios, al César lo que es del César, hasta donde sea agradable a Dios. Pero mientras sean cosas que van en contra de la palabra de Dios, hermanos, desechémoslo. No nos dejemos engañar. No nos dejemos atrapar en las filosofías mentirosas del enemigo de nuestras almas. Nuestra lealtad es con Dios. ¿A quién pertenece tu corazón? ¿A quién pertenece el corazón de tus hijos? Tenemos que encaminarles, no les podemos obligar a ellos. Obviamente que no. Pero mientras son nuestros hijos y mientras están en casa, somos los responsables de enseñarles temor a Dios, de hacerles leer la Biblia, de enseñarles a memorizar las Escrituras, de contarles historias de la palabra de Dios. Y mientras estén bajo autoridad, sujetos a tu enseñanza y a tu educación, vendrán a la iglesia y les guiarás a los pies del Señor. Va a llegar un momento donde obviamente ya no lo vas a poder manejar como a un niño dependiente. Obviamente que no, y eso se respeta. Pero la palabra de Dios nos enseña a ser firmes, a comunicar la verdad, a cumplir con temor a Dios el trabajo que Dios nos ha encomendado y confiar en que el Señor bendecirá nuestra tarea, como bendijo aquellas parteras. Porque vas al texto y sabes que dice que el Señor hizo prosperar la vida de aquellas mujeres y de sus familias. ¿Por qué? Porque temieron a Dios. Temieron a Dios. ¿A quién pertenece tu corazón? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pero nuestra lealtad primera es a Dios y a su palabra. La pregunta de los saduceos, versículos 23 al 33. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, levantará descendencia a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, hubo entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Verso 25, no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Y luego el tercero y así hasta el séptimo. Y entonces, verso 28, en la resurrección, ¿de cuál de ellos, de cuál de los 7 será la mujer? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y qué bonito los comentarios de Mateo, ¿eh? No, él no puede, parece que no puede dejar de decirlo una y otra vez. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraba de su doctrina. Anteriormente dice que se maravillaron y se fueron. Y ahora dice que la gente se admiraba de su doctrina. La idea clave es que este pasaje nos enseña sobre la naturaleza de la resurrección y la vida más allá. La idea errónea de los saduceos es corregida porque ellos no entendían o no querían creer en la resurrección, y nos muestra que la vida eterna es diferente a la vida terrenal, y sobre todo que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Estos saduceos hacen también una pregunta capciosa basada en la ley del levirato, en Deuteronomio 25. Pero el Señor le contesta con Éxodo, capítulo 3,
y versículo 6. Ellos querían ridiculizar la idea de la resurrección, pero el Señor con autoridad les habla de aquellos a los que Moisés menciona y que ya habían muerto muchos siglos antes. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es un Dios de vivos. Qué esperanza tenemos, hermanos. Qué bendita esperanza. Aquellos que nos han precedido viven en la presencia del Señor. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. ¿Cómo imaginamos la vida más allá? Pues el matrimonio aquí, el buen matrimonio, el matrimonio feliz, no el de los conflictos, el de las rupturas, el matrimonio feliz, pleno, es una sombra de lo que será, una sombra de lo que será, la hermosura y las glorias de la eternidad. Pero luego tenemos la pregunta de los fariseos, del verso 34 al 40, y este es el gran mandamiento. Habiendo hecho callar a los saduceos, verso 34, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Sabéis, los fariseos se habían logrado clasificar unas 600 leyes aproximadamente. Y con frecuencia discutían entre ellos cuáles eran las más importantes y las menos importantes. Y entonces este experto en la ley le pide al Señor que identifique esa ley más importante. Y el Señor contesta con Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Al cumplir estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, todas las otras leyes morales de la ley quedaban cumplidas. Aquellos que seguís mi devocional esta semana, hubo un día donde precisamente hablamos del código jurídico de Dios, los 10 mandamientos. 4 de ellos tienen que ver con mi relación con Dios, mi respuesta hacia Dios, mi amor hacia Dios, mi compromiso con Dios. Y los otros 6 tienen que ver con relaciones interpersonales, cómo amo al prójimo. ¿A quién pertenece tu corazón? Jesús declara que el mandamiento más trascendente, más importante, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y esto implica una entrega total, amándolo por encima de todas las cosas y dedicando nuestra vida a su servicio. ¿Cómo estás viviendo estos dos mandamientos en tu vida diaria? ¿Cómo los estás viviendo? Si amamos a Dios y amamos al prójimo, guardamos los mandamientos. Y esto, ¿sabéis qué significa? Mirar la ley con ojos positivos. Claro, el mundo dice: es que vosotros vivís de una manera negativa, no te dejan hacer esto, no te dejan hacer lo otro. Parece que vivir bajo los mandamientos de Dios es una vida amarga, privada de muchas cosas, y no entienden lo que Jesús le está diciendo aquí. Amar a Dios y amar al prójimo. Vas a vivir con alegría, vas a vivir siendo una bendición, vas a intentar dar de ti lo mejor, vas a tener una dinámica de vida realmente extraordinaria. ¿Qué otra cosa mejor que encontrar un corazón desde el cual fluye amor a Dios y amor a las personas?
Esa es una persona que comunica, que bendice, que alienta, que se preocupa por otros, que tiene misericordia, que manifiesta gracia. El viernes hemos estado hablando en la clase Fundamentos de la Fe. A propósito, a las 9 de la noche, si queréis, os mando el enlace para que la escuchéis. Es una clase de discipulado y tocaba hablar de llamados a servir. Dones espirituales, amar es suplir necesidades. Y amados hermanos, cuando amamos a Dios y amamos a nuestro semejante, suplimos necesidades. Eso es lo positivo. Guardar la ley, guardar los mandamientos. Cuando el Señor en Juan les dice a los discípulos, los que aman a Dios, guardan sus mandamientos. Y mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué maravillosa bendición. Y finalmente, la pregunta de Jesús. Versículos 41 al 46. Ahora el Señor, ya que están estos aquí tan interesados en escuchar la respuesta, el Señor les dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos dicen de David. Pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y este pasaje, la idea clave, es que Jesús desafía a los fariseos con una pregunta sobre la identidad del Mesías, revelando el desconocimiento que tenían de la verdadera naturaleza de Cristo y su relación con David. No lo entendían. En casa estamos viendo por ahí durante las comidas con Eli algunos capítulos de Chosen, ¿no? Y tú vas viendo cómo los discípulos están pensando en, incluso hasta por momentos hablan de un ejército. Cuando la gente le reconozca, cuando la gente, los milagros, entonces vamos a tener un ejército. De pronto una de ellas dice, pero ¿alguna vez hemos escuchado a Jesús hablar de un ejército? La naturaleza del Mesías era el Hijo de Dios. Era Dios hecho hombre. Y claro, era descendiente de David, según la carne. Sí, sí, sí. Pero era Señor de David, según el Espíritu. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, nació en un hogar, en una familia, tenía una genealogía que es apasionante también, pero su identidad. ¿Cómo ves a Cristo? ¿Reconoces su divinidad y su señorío? Porque esta pregunta nos llama a examinar mi conocimiento de las Escrituras y a examinar si realmente estoy reconociendo la verdadera naturaleza de Cristo. Era Dios hecho hombre. Se encarnó. Puso sus pies en el barro. Pisó la ribera del Jordán y se hundió en el barro hasta los tobillos. Y bajó a las aguas del Jordán para cumplir toda justicia. Y Juan el Bautista no lo entendía. Yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Cómo te voy a bautizar yo? Era el Hijo de Dios que tenía sed, que tuvo hambre, que se quedó dormido en una barca en medio de la tempestad, del
profundo agotamiento que tenía. Pero caminó sobre las aguas y detuvo la tempestad con una orden. Y los discípulos le observaban y decían, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Sabes quién es? El que quiere conquistar tu corazón. No hay interés más importante para él. Por eso, en aquellas praderas en Israel, miró las multitudes y al verlas desamparadas como ovejas que no tienen pastor, dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Era Dios hecho hombre. Venía a conquistar corazones. ¿A quién le pertenece el tuyo? Yo sé a quién le pertenece el mío. El tuyo es de Él. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y si entre nosotros hay alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, a lo mejor lo quiere hacer esta mañana. Si hay alguien que quiere hacer esa oración, que me lo haga saber. Levante su mano, no lo voy a hacer poner de pie, nadie está mirando. Solo lo voy a guiar en una oración en silencio para que pueda responder desde la silla donde se encuentra. ¿Habrá alguien hoy que quiera decirle al Señor, Señor, quiero entregarte mi corazón? Padre amado, tú conoces los corazones de todos los que estamos aquí. Nos sigue maravillando que nos ames tanto, 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 que enviaste a tu Hijo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Señor, yo te ruego que nadie se vaya de aquí sin entregarte su corazón. Y aquellos que ya lo hemos hecho, Señor, nos gozamos en volverte a decir, Señor, soy tuyo. Mi corazón te pertenece. Quiero, Señor, que lo uses para tu gloria. Perdóname si a veces no soy tan leal como debiera ser, porque el mundo me quiere conquistar y cada día me presenta tentaciones. Pero, Señor, hoy quiero comprometerme de nuevo contigo. Quiero que seas el dueño absoluto de mi corazón. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén.